Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. ¿Dios puede ser tu enemigo? ¿En qué momento Dios puede darnos la espalda? ¿O es posible que esto pueda suceder? Bueno, esto estaremos viéndolo en los próximos minutos. Bienvenidos. Si Dios es un Dios de amor, muchas veces vemos o escuchamos que la gente dice que no puede acercarse a Él porque en cierta forma Dios no está con ellos. La Biblia nos menciona desde Génesis hasta Apocalipsis el amor, la misericordia y la bondad que Dios tiene para con su creación y cómo Él anhela que todos nosotros podamos tener una amistad sincera con Él. Desafortunadamente, nosotros llegamos a un punto en donde tomamos decisiones personales y en esas decisiones nosotros decidimos caminar o no caminar con Él. Dios no es alguien que pueda tener a todo el mundo por enemigo. Entonces, si esto fuese así, ¿para qué mandó al Señor Jesús a la tierra a morir por todos? La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es como algo incongruente el que Dios pueda tener enemigos. Pero desafortunadamente, muchas de las ocasiones en donde las personas piensan que es su enemigo es cuando todo les va mal, todo está caminando mal, nada sale bien, hay situaciones que los superan y que han tratado en cierta forma de buscar a Dios, pero como que Dios no les responde. ¿Será que Dios se ha olvidado de ellos? La Escritura nos dice claramente en Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta es una oportunidad que Dios nos da día a día, pero la decisión al final es de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tener a Dios como un amigo, regularmente lo tenemos como una religión o lo buscamos en una religión. Por eso la Escritura dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El problema de todos nosotros como humanos es que somos seres espirituales y siempre estamos con la tendencia de buscar a un Dios supremo, a un Dios que es mucho más grande que nosotros, y es por eso que podemos ver a través de todas las culturas que nuestros ancestros adoraban al sol, a la luna, al maíz, a la tierra, al agua, a la lluvia, por mencionar algunos dioses. Siempre estaban con la expectativa de que hay un Dios supremo que hace que todas las cosas existan. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, entonces se nos empiezan a quitar muchas vendas de las cuales antes ni siquiera nos imaginábamos que existían. Dios es alguien que existe, que es real. La Escritura dice en Hebreos que todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero llega un punto en donde Dios toma una decisión de hacerse enemigo de alguien, de un pueblo, de una nación, dependiendo de la circunstancia, a causa de las decisiones personales que se toman, ya sea a través de un líder, ya sea a través de una persona. Dios siempre va a respetar nuestras decisiones, y si nosotros no queremos caminar de su mano, pues entonces Dios no puede caminar con nosotros porque Dios no nos va a forzar a ello. La Escritura nos habla en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 3, lo siguiente. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron?
El pueblo de Israel es un pueblo que tiene una cultura increíble, tiene una historia increíble y que esta nace desde que Abraham es llevado a esa tierra de Canaán y duerme como forastero y Dios le da una promesa que de sus lomos vendría una nación muy grande. Vemos ahora que esto es realidad y hoy en día vemos millones y millones de israelitas que están habitando esta tierra y hay muchos más que están dispersos a lo largo de la tierra que no han regresado a su hogar, a su nación. Pero la Escritura nos menciona algo particular. Dios abraza a esta nación como una nación en donde Él quiere hacer algo ejemplar. Dios quiere abrazarla como un padre y Él se manifiesta de una manera poderosa a través de muchas señales, a través de toda su historia. Vemos como Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo. Desafortunadamente, vemos desde el libro de Jueces cómo ese pueblo que Dios escogió constantemente le daba la espalda, constantemente se iba en pos de dioses ajenos y causaban que el enojo o la molestia o la incomodidad de Dios se subieran a un nivel en donde Dios tenía que darles la espalda para que ellos pudieran entender, como dice la Escritura, que sin Él no podían hacer nada. Dios no es una persona que tenga como enemigo a todo el mundo. No, no es así. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amor, dice la Escritura. Desafortunadamente, muchas veces el hecho de que Dios sea así contrasta con muchas de nuestras decisiones porque nosotros queremos caminar en nuestra propia manera de vivir, en nuestros propios pensamientos, queremos caminar y hacer nuestra voluntad sin tomar en cuenta la voluntad o la dirección del Señor. Y ahí es donde radica todo el problema. En este tiempo vivimos bajo la dispensación de la gracia. ¿Y qué es esto? Bueno, la gracia es un tiempo que se abre a partir de Jesús hasta que el Señor venga por segunda vez. La gracia va a estar abierta en todo ese tiempo para poder llegar a nosotros que no somos judíos y poder alcanzar los mismos beneficios que el pueblo de Israel tuvo en su momento y que por una razón lo despreciaron, lo hicieron a un lado. Ahora ese beneficio viene para con nosotros, viene para con sus hijos que le han recibido, que le han aceptado en su corazón y que se están esforzando por vivir día a día en integridad, en fidelidad, siendo constantes en esa amistad. Efesios 2, del 1 al 3 nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Es decir, que nosotros antes no merecíamos ser llamados sus hijos hasta el momento en que nosotros tomamos la decisión de recibirle. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios lo que está buscando cuando Él nos planta en esta tierra es que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Y esto difiere mucho a las religiones. Les decía en un momento que muchas veces nosotros buscamos a Dios en una religión. Lo catalogamos a través de rituales religiosos, a través de situaciones complicadas en donde Dios no está ahí. Definitivamente Dios no está ahí. Porque si yo estoy hablando en este momento contigo, observa, no estoy hablando de una manera religiosa, te estoy hablando como un amigo. Así es como Dios quiere hablar contigo, como un amigo. ¿Para qué? Para que tú te puedas acercar a Él, como dice su Escritura, confiadamente. Si tú te acercas a Él confiadamente, entonces Dios va a desarrollar junto contigo una amistad. ¿Cómo se va a fortalecer esta amistad? Bueno, dependiendo en qué tantas veces platiques con tu amigo, en qué tantas veces tú le confíes
todas aquellas cosas que estás cargando en tus hombros y que de momento necesitas de ese amigo para que te escuche por lo menos y tú puedas descansar. Dios es ese amigo y desde el momento en que tú le recibes en tu corazón, a partir de ese momento Él se hace presente mañana, tarde, noche y aun cuando tú estás dormido. La gracia de Dios significa el favor de Dios. A menudo se define como el favor inmerecido de Dios. La palabra gracia también se define como bondad inmerecida de Dios. Tito 2, 11 y 12 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Observa que la gracia del Señor siempre nos va a llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede habitar nada que esté contaminado de pecado, es decir, de todas aquellas cosas que son ilícitas, de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Dice la Escritura que cuando tú tienes esa amistad con Dios, Él nos instruye primero para que nos apartemos de la vida mundana, es decir, nuestro amigo siempre nos va a decir esas cosas no te convienen. También nos dice que vamos a separarnos de los placeres pecaminosos de este mundo, porque este mundo es maligno y Dios nos va a enseñar a través de su dirección a vivir con sabiduría, con justicia, pero lo más importante, una amistad que constantemente estemos buscando todos los días de platicar con Él. La gracia de Dios está ilustrada en un pasaje que me encanta, en el segundo libro del profeta Samuel, que plasma lo que aconteció con David y Mefiboset. David había hecho una promesa a su amigo Jonathan que cuando Jonathan muriera, él iba a bendecir su familia si ésta quedaba. Entonces pasaron 20 años, estando David ahí en su lugar, él se acordó de la promesa que le había hecho a su amigo. Entonces preguntó si había alguna persona, algún descendiente, alguien cercano a Jonathan. Y uno de sus sirvientes le dijo que estaba este joven que era lisiado, llamado Mefiboset. Entonces David manda llamar a este joven que para su sorpresa se quedó impactado al mostrarle David tanta bondad, tanto amor, a tal grado de que David le entrega todas las tierras, todas las pertenencias que le pertenecían a su abuelo, el rey Saúl. Pero en el versículo 8 de ese capítulo, Mefiboset toma una actitud increíble. Dice la escritura, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Esto es la gracia del Señor. Cuando nosotros estamos caminando en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos conscientes que no merecemos el perdón de Dios, pero eso es la gracia. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es el amor y la misericordia que Dios nos tiene en que aún sabiendo Él que somos pecadores, Cristo muere por nosotros para poder acercarnos al Padre, porque a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos confiadamente una vez que nosotros le recibimos en nuestro corazón. Dios es bondadoso con nosotros, no porque quiera ser bondadoso directamente, no, porque si ustedes se van al libro de Génesis capítulo 4 y capítulo 6, van a observar que el constante pensar de la humanidad es de continuo hacer el mal. Siempre traemos una mente pervertida y si no es sujetada esta y llevada a la cruz del Calvario o es sujetada a través del Espíritu Santo, nosotros, créanme que estaríamos en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque entonces el mundo estaría saliéndose de control. El Espíritu Santo que está aquí sostiene y mantiene un poquito el control de todo lo que está sucediendo y a pesar de todos los ataques que Satanás está haciendo en este tiempo, hay algo que lo detiene, dice la Escritura, y ese algo es la iglesia, es el Espíritu Santo, y es por esa razón que el Señor contrarresta el poder del enemigo y por eso nos llama a nosotros a que podamos dimensionar esa amistad inmerecida, ese amor, esa bondad inmerecida de Dios, pero que a través de Jesús
Él nos hace favorecidos de tal gracia. Cuando comprendemos lo que es la bondad inmerecida del Señor, es decir, la gracia, entonces nosotros aprendemos lo que es su bondad. Cuando tú estás hablando con un amigo, empiezas a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, cuáles son sus hobbies favoritos, qué es lo que más le agrada, qué es lo que lo hace contento y qué es lo que no lo hace contento. Con Dios es lo mismo. Cuando tú estás hablando con Él y cuando tú estás meditando en el manual que Él nos dejó, que es la Biblia, te das cuenta de las cosas que a Él le agradan que tú y yo hagamos, pero también nos damos cuenta de las cosas que a Él no le agradan. Dios estaba siendo muy claro con su pueblo Israel y les había exhortado, les había dicho que no tenían por qué hacer ningún pacto con ninguna nación y con nadie que estuviera simplemente enfocándolos o orillándolos a hacer el mal. Siempre cuando tú te unes a una amistad que es nociva, que es perjudicial, siempre va a afectar tus pensamientos, tus decisiones, va a estorbar la visión que Dios te da, va a estorbar el propósito de tu vida y tarde que temprano te va a corromper. Por eso la Escritura nos exhorta constantemente a que nosotros hagamos a un lado ese tipo de amistades que no nos ayudan para bien. Al contrario, están buscando un pie para que nosotros no podamos lograr el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Dice un dicho que el que con lobos anda, aullar se enseña. Dios en su misericordia, Él nos está ofreciendo su amistad, una amistad genuina, pero observa que esa amistad no es obligada, no es forzada. Nadie puede tener a un amigo de una manera, pues, que se lo metan a fuerza. Tú no puedes amistar con alguien que no es compatible contigo. ¿Por qué? Porque él estará o ella estará pensando en una cosa y tú estarás pensando en otra cosa. Estarán en sintonías diferentes. Es por eso que cuando Dios viene a su pueblo, les recalca y les muestra su misericordia, su amor y su bondad. Pero una de las cosas que les dejó en claro es que ellos no podían tener otros dioses aparte de Él. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios fuera de Él. Cuando tú decides caminar de la mano de Dios, cuando tú decides tener su amistad, lo único que Él espera de ti es que seas sincero, es que seas honesto, es que cuando te presentes con Él no llegues con mentiras, que no te justifiques, que no te victimices. Él conoce tu corazón perfectamente. Su palabra dice que antes de que venga la palabra a tu boca, Él ya la conoce. Así es de que tú tienes que ser transparente. David sabía perfectamente que esto era real. En el Salmo 139, si tú lo lees detalladamente, vas a encontrar que David dice y expresa que en el libro de él estaban escritos todas las cosas acerca de él, sin faltar ni una de ellas. Cuando tú eres amigo, quieres ser amigo de Dios, tú no puedes engañarte a ti mismo, porque no engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Dios conoce nuestro corazón, Él nos escudriña, Él nos busca y Él ve claramente cuando somos honestos e íntegros. Una de las cosas que a Él le entristece es que no puedas confiar en Él, es que no descanses en Él, es que tú trates de buscar ayuda en otras cosas menos en Él. Isaías 1:18 nos dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. A Dios no le interesa qué tanto pecaste, si tu pecado es muy malo. El único pecado que no permite el Señor o que no pasa es cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo, cuando nosotros decimos algo incorrecto en contra de Él, cuando nosotros estamos abusando y estamos ofendiéndolo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como una paloma, se contrista fácilmente. Y si nosotros decimos o hacemos algo en contra de Él, entonces ese pecado no tiene perdón, trae juicio. Pero de ahí en fuera, todos, todos, todos pueden ser perdonados siempre y cuando tú quieras acercarte y entregarle todas esas cosas al Señor. Por eso en Isaías 1:18 nos habla claramente y nos dice que a Él no le importa el tamaño de tu maldad, de tu pecado. Dios está llegando en este momento a tiempo para poder justificarte y para que tú, junto conmigo, podamos caminar un día
juntos de la mano, allá en el cielo, adorarle y conocerle cara a cara. ¿No te gozas por esto? Como les decía hace un momento, para poder conocer al Señor, para poder tener su amistad, yo necesito desearla, necesito anhelarla. Y es por eso que Dios nos llevará a esa decisión. Lo único que Él hace es venir y tocar a la puerta de nuestro corazón. Y cuando Él viene y toca la puerta, entonces nosotros tomamos la decisión de abrirle o no abrirle la puerta. Y ahí nosotros empezaremos a tener una amistad o definitivamente no la iniciaremos. Debemos de estar conscientes que nadie puede obligarnos a tener una amistad con alguien que no deseamos. Esto te lo repito, nadie puede obligarnos. Así es de que si alguien te está obligando a tener una amistad con Dios, definitivamente no va a rendir frutos. ¿Por qué? Porque es algo que no te están haciendo. Es algo que tiene que nacer de tu corazón, el anhelar caminar de su mano. Cuando tú empiezas a caminar de la mano del Señor, entonces nosotros tenemos ese acercamiento, podemos sentirlo, podemos palparlo. Él viene en sueños, en visiones, en profecía. Él se manifiesta a través de su palabra, Él se manifiesta a través de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro amigo se va a hacer cada día más y más visible a nosotros. Cuando Dios es nuestro amigo, Él promete no fallarnos. De hecho, se lo dice a Josué en el capítulo 1, versículo 5. Dice, no te fallaré. Dios jamás nos va a fallar. Nosotros podremos darle la espalda, fallarle, desanimarnos, decepcionarnos. No entiendo por qué, ¿verdad? Pero puede suceder. Y esto, pues obviamente Dios lo respeta. Pero Él es fiel y verdadero. Es uno de sus atributos. Algo que me sorprende cuando tú tienes una amistad con Dios. Hasta pareciese que el tema es amistad con Dios, ¿verdad? Pero no. Yo quiero poner las bases y los fundamentos principalmente de cuándo es que Dios se convierte o se vuelve nuestro enemigo. Quiero dejarlo bien en claro, pero primero, por eso estoy hablando de las cosas que Dios nos otorga, de las cosas que Dios nos está entregando. Y algo que me llama la atención es de que Dios siempre, cuando tú lo tomas como amigo, Él va a ser como un muro de protección. Job 1:9 nos dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás estaba observando y él sabe, él está consciente que cuando una persona tiene la amistad de Dios, lo tiene todo. Cuando una persona tiene la amistad de Dios, tiene un muro de protección, tiene un cerco de protección. Es muy complicado que Satanás pueda arrebatar algo. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado por Dios. No creó Dios a Satanás, quiero que entiendas esto. Satanás se produjo a través de la rebeldía. Él no era Satanás, él era Luzbel, el ángel o el querubín que llevaba la alabanza y la adoración ahí en su presencia. Entonces vemos claramente que cuando nosotros tenemos esa amistad con Dios, Dios pone ese muro, pone ese cerco. Y dice el Salmo 91 que estamos protegidos debajo de sus alas. Esto es maravilloso. Nuestra amistad con Dios nos va a dar una protección tan increíble que a pesar de que estemos atravesando dificultades, procesos, desiertos, pruebas, cualquier cosa que estemos pasando que esté atentando contra nuestra vida, contra nuestro propósito, contra todos los planes que Dios tiene sobre nosotros, definitivamente, sea cual sea la circunstancia, si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios decidió ser tu amigo, ten por seguro que Él jamás te va a abandonar. Muchos amigos abandonan en el tiempo cuando está muy difícil la situación, te dan la espalda, se van a otros lados, se van y buscan otros amigos, pero Dios jamás te va a abandonar. ¿Por qué? Porque tú has sido honesto con Él, has sido transparente con Él. Entonces, en qué momento Dios se vuelve nuestro enemigo? Si tú ya conoces cómo piensa, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, si tú ya le conoces y sabes que Él se ha hecho palpable en tu vida y que Él es real, entonces, ¿en qué momento, cuándo
es que se vuelve nuestro enemigo. La Escritura es muy clara. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede convivir con alguien que es rebelde, que murmura. Observa cómo el pueblo de Israel, a través de toda su travesía en el desierto, constantemente murmuraba en contra de Dios, y siempre que murmuraba caían muertos miles, no eran unos cuantos, eran miles. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios no puede soportar es la rebeldía, es la murmuración, es el no creerle, es criticar aún los planes y proyectos que Dios plasma a su pueblo, a su ungido, su ungida. Tenemos que aprender que la Escritura nos dice claramente que algo que puede convertir o que puede hacer que la espalda de Dios se voltee y que Él no nos dé su protección, que Él no nos dé su cobertura, que Él no nos dé su dirección, es cuando nosotros no seguimos sus consejos, cuando nos volvemos rebeldes, y lo vemos claramente en Jueces capítulo 2, versículo 2. También cuando hacemos pactos con cosas o personas que no nos suman, sino al contrario, nos restan y van en contra de toda promesa que Dios nos ha dado. Esto, honestamente, nos convierte en enemigos del Señor. Cuando nos hacemos de amigo de otra persona o de otro Dios que no sea Él. Cuando tomemos más en cuenta a ese amigo que a Dios mismo. ¿En qué momento Dios se puede convertir en nuestro enemigo? Cuando nosotros damos el reconocimiento a otro Dios. Me tocó en una ocasión que estaba en un servicio especial de milagros, de sanidad, y vino una persona que tenía cáncer. Recuerdo muy bien que el Señor me dio la palabra para orar por esa persona, y cuando esa persona recibe la sanidad, ella se va, se hace exámenes, no tiene nada, y pues resulta que ahora ella estaba agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe porque supuestamente esa Virgen la había sanado. Esto es algo en donde Dios tiene mucho celo, mucho cuidado, porque aquí quien es poderoso es Dios. La Escritura dice que todas esas imágenes tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan. Dice claramente que ellos no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal. Entonces, cuando Dios trae la sanidad a esta persona, quien lo sana es Dios. Desafortunadamente, esta persona le dio la gloria a un ídolo, y eso, te aseguro, entristeció al Señor. ¿Cuándo Dios puede convertirse en nuestro enemigo? Cuando nosotros no estamos conforme con su dirección, con su voluntad. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no queremos seguir la de Él. Desde ahí, desde ese momento, estamos demostrando nosotros rebeldía ante su palabra y una deshonestidad en nuestra amistad, porque empezamos nosotros a buscar soluciones a nuestra manera. Y Dios siempre está viendo delante de nosotros, así de que si nosotros empezamos a ser deshonestos, Dios definitivamente no tiene nada que hacer con nosotros. Algo que también hace que Dios se vuelva nuestro enemigo es cuando nosotros empezamos a practicar las cosas malas que este mundo practica. La Escritura dice que nosotros somos heraldos, que nosotros anunciamos buenas noticias, que nosotros no podemos convertirnos a la gente de este mundo, sino que al contrario, ellos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida intachable, ellos tienen que entender que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que tenemos una amistad genuina con Él. ¿Cuándo es que Dios se convierte o se vuelve enemigo de nosotros? Cuando nosotros lo abandonamos y no queremos saber nada más de Él. Decimos, Señor, voy a tomar un año de descanso. Señor, no quiero seguir en el ministerio. Señor, mira, ya me enfadé. Señor, mira, no me entienden. Señor, mira, ya no voy a ir a la iglesia porque no me buscan, porque no me aman, porque esto, porque eso. Siempre vas a tratar de justificarte o tratar de victimizarte, y eso entristece al Espíritu Santo. Por tal motivo, si tú tomas esa decisión y caminar por un camino incorrecto, Dios se puede volver tu enemigo y quitarte todas aquellas protecciones, su cobertura, y el enemigo fácilmente
podrá atacarte sin que tú metas las manos. Dios se puede convertir también en nuestro enemigo cuando nosotros lo hacemos enojar. Observa que la maldad del mundo, dice la Escritura en Génesis, aumentó a tal grado que llegó hasta la presencia del Señor. Y dice que Dios se entristeció, le dolió en su corazón haber hecho al hombre y él pensó en quitarlo de la tierra. Hay momentos en donde nosotros excedemos la maldad y Dios se entristece y entonces es donde ponemos en riesgo muchas veces nuestra estancia en esta tierra, pero lo más tremendo es que vamos a pasar una eternidad no con Dios, sino en un lugar de tormento, tal cual lo dice o lo describe la Escritura. Hebreos 10:26 nos dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué consecuencias habrá para aquellos que le conocieron y que ahora no quieren su amistad? Bueno, la Biblia es muy clara porque en aquel día dice que el Señor mismo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El juicio que viene para Satanás, junto con todos sus demonios y los ángeles caídos, será el mismo que nosotros estemos asumiendo siempre y cuando nosotros estemos tratando de caminar una vida sin Dios. Algo que me llama mucho la atención en las Escrituras es que si nosotros no queremos su amistad, Dios nos va a respetar. Dios no puede forzarnos a tener una amistad con Él. ¿Por qué? Porque para esto nos dio libre albedrío, para que nosotros podamos tomar la decisión voluntariamente. Pero eso sí, un día estaremos delante de Él cara a cara. Yo no sé, si tú viviste una vida consagrada al Señor, ten por seguro que el Señor vendrá en el rapto y te tomará. Pero si tú no eres llevado en el rapto, entonces te espera solamente el gran juicio del trono blanco y ahí es donde vas a estar cara a cara al Señor. De cualquier forma, vamos a estar cara a cara con Él. Esto no depende de Dios, esto depende de tu decisión aquí en la tierra. Tú decides si eres raptado, si eres llevado con la iglesia o tú decides si tú vas al juicio del gran trono blanco. Algo que tienes que tener muy en claro es que cuando tú le des la espalda a Dios, no podrás justificarte. Nadie tiene la vida comprada. Tarde que temprano Dios nos llamará a cuentas. Nadie puede justificarse por sus obras buenas. Nadie puede justificarse si fue a la iglesia mucho tiempo. No, esto no es a causa de tus acciones. Esto es algo que tú tienes que ir construyendo día a día en tu amistad y tu relación con Dios. Pero si tú no quieres caminar con Dios, si tú no quieres su amistad, entonces las cosas que tú hagas, esas tendrán el peso para cuando tú estés ahí cara a cara con Él. Lo más triste de todo esto es que cuando nosotros no queremos caminar con su amistad, Dios no puede cercarnos, Dios no puede poner un muro de protección. Dios tiene que quitar ese cerco. ¿Por qué? Porque ese cerco de protección, ese nos cuida de tantos peligros, de tantas cosas. Entonces llega el momento en donde Dios quitará por completo todo ese muro de protección y no podrá hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos nada con Él. En el libro de los jueces, la Escritura dice claramente que Dios no quitará a sus enemigos, sino que los dejará para que sean sus propios verdugos. Vemos también que el enojo del Señor arderá si nosotros pasamos los límites de maldad. Lo que nosotros hagamos producirá un fruto. Decisiones buenas traerán cosas buenas. Decisiones malas traerán cosas malas. Estas decisiones son individuales y personales. Lo más tremendo de todo esto es que cuando nosotros no queremos caminar de su mano y ser amigos de Dios, ¿qué crees?
La Escritura nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 15, que Él puede convertirse en nuestro enemigo y luchar contra nosotros. Por consecuencia y resultado, sentido común, vendrá angustia y desesperación. Lo dice claramente su palabra. Vemos a través de las Escrituras que nosotros tenemos la decisión de escoger el bien o el mal, si queremos tener una amistad o no queremos tener esa amistad con Dios. Eso dependerá de nosotros. Nosotros no podemos estar cuestionando a nuestro amigo. Al contrario, nuestro amigo nos dará la instrucción, nuestro amigo nos dará la dirección para que nosotros seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos y así poder anunciar todas las cosas maravillosas que Él hace a través de nuestras vidas. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Recuerda, si este devocional te bendijo, compártelo con otros que estoy seguro bendecirá su vida. Si está en tu posibilidad, por favor ayúdanos con un like. Y recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.